Ok, hermanos, vamos a entrar. La lectura bíblica que abrieron en esta mañana la encontramos en el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 9. Mateos 24, 9. Y este capítulo nos enseña mucho de profecía, hermanos. El versículo 9. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y entregarán y se odiarán unos a otros. Hermanos, lo que puedo decir con seguridad es esto, hermanos, de que antes de poder abrir un poquito más al centro de lo que dice la palabra de Dios, voy a orar en esta hora. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Te doy gracias porque tú me has traído hasta aquí, Padre, me has librado de accidentes en el camino, Padre, y gracias. Tú conoces, Señor, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mis pensamientos, y mi deseo, Señor, es de servirte, Señor, a ti, Padre, y servir a mis hermanos. Bendice tu palabra, Padre, y gracias por tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo. Oh Padre, llénanos de gozo y de paz. Gracias, Padre, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermanos. Saben que si hago una pregunta, yo sé de que muchos de ustedes dirían, ¿no? Hemos estado estudiando la lección de la escuela sabática y muchos de ustedes ya están enterados de todas las cosas que van a pasar. ¿Sí? Y una de esas cosas que va a pasar, hermanos, de que sin la historia nos habla de que persiguieron, hubo persecución en la Edad Media. En la Edad Media, cuando los 1260 años, ¿sí? 42 meses, 3 años y medio. Los 1260 años fueron, pues dice que estuvimos estudiando, hablando de los dos testigos. Sí, cómo es de que la Biblia fue quitado y fue puesto, ¿sí?, en prisión y todo eso. Pero que después de eso, los dos testigos se iban, ¿qué?, a levantar. Y me admiro, hermanos, porque el ser humano ha tratado de quitar la Biblia, de quitar los cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque hay un odio satánico en contra de Dios, en contra de su pueblo y en contra de sus santos mandamientos. Es por esa razón, hermanos. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que antes que Jesucristo venga por segunda vez, es necesario que el pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de una tremenda tribulación. La angustia de Jacob. O la angustia de Jacob. Depende cómo usted lo entienda. Pero lo importante de eso, hermanos, y muchas de las veces a nosotros no nos gusta. ¿A cuántos de ustedes les gusta que les digan que si es probable que pasen nuestros días? ¿Quién está dispuesto de perder todo lo que tiene? ¿Estás dispuesto de perder tu casa, tu trabajo, tu negocio por ser cristiano? Es una de las cosas que yo en lo personal me pongo a pensar. Muchas veces nosotros, o sea que la lección la otra vez estaba hablando que por qué, y cuando yo estudio la lección, estudio el espíritu de profecía y lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Lo que nos enseñan a la iglesia es otra. Lo que nos enseña la verdad de Dios es tal como es. Pero todas estas cosas se complementan, hermanos,
la persecución que duró mucho tiempo, que se estalló en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo después de que Jesucristo resucitó, se estalló la persecución y lo encontramos en el libro de Hechos. Cómo es que los discípulos fueron perseguidos de una ciudad a otra. Y donde quiera que ellos entraban, no se quedaban callados, hermanos. Ellos tenían que anunciar la palabra de Dios. Y es por eso es de que yo no puedo decir, aunque el mensaje que tiene Dios es un mensaje de paz y de amonestación. Es un mensaje de paz y de amonestación, de que yo puedo decir con la seguridad hoy en día. ¿Por qué muchas veces nosotros no miramos persecuciones? No miramos, o alguna vez tú has sido agredido, tal vez verbalmente has sido agredido por ser cristiano, has sido maltratado, golpeado físicamente por ser cristiano. No. Han habido más ataques verbales de esto y lo otro, pero todo esto, hermano, lo que estamos mirando, todo lo que estamos tratando de decir, como dice la palabra de Dios. Y me voy a retroceder un poquito en la historia en cuanto a la fe de los mártires. Conflicto de los siglos, capítulo 2. Cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que Él sería quitado de medio de ellos, hasta el de su segunda venida en poder y gloria para liberarlos. Desde el monte de los olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica, y penetrando aún más en lo porvenir, sus ojos vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que había de venir. ¿Sí? Cristo estaba contemplando con su plena vista todo lo que su pueblo iba a sufrir. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de Dios. ¿Y por qué tengo que repetir la historia? ¿Por qué, hermanos? Porque esto tiene mucho significado. Aunque estas cosas ocurrieron en el tiempo de los discípulos, se aplican más para nuestros días. Entonces, si vamos a ver el versículo 21, Mateo 24, 21, vamos a ver qué dice. Porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría por causa de los elegidos. Aquellos días serán acortados. Hermanos, esta persecución que va a pasar el pueblo de Dios en los últimos días va a ser mucho más peor que lo que pasaron los cristianos en ese tiempo, hermanos. Así es como lo dice la palabra de Dios. A nosotros, como cristianos, a ninguno le gustaría que lo persiguieran. Y la pregunta sería, si nos van a perseguir, ¿cuál es nuestro pecado? ¿Por qué nos van a perseguir? ¿Sabes tú cuál es nuestro pecado? Simplemente por defender la verdad, por ser parte de la verdad y por enseñar la verdad tal como es. Ese fue el pecado de los que fueron perseguidos en ese tiempo los discípulos.
¿Y por qué, hermanos? Estas persecuciones en ese tiempo, lo que hubo en Francia, lo que hubo en Inglaterra, lo que hubo en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de los discípulos, no se compara lo que va a venir en el tiempo que estamos viviendo. ¿Tú te das cuenta, hermanos? Yo la realidad me siento como decir, cuando escucho la palabra de Dios me doy cuenta, Señor, ¿y si va a venir ese tiempo tan difícil para mí? ¿Y por qué, hermanos? O sea que lo que me hace recapacitar, me hace pensar es esto. ¿Cómo realmente está tu relación personalmente con el Señor? Tú personalmente, ¿estás entregado en las manos de Dios? ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto de dar tu vida por causa del Evangelio? Como lo fueron aquellos mártires. ¿Estamos dispuestos a renunciar todo lo que tenemos por servir al Señor? ¿O solamente lo hacemos de labios? Porque yo me admiro de la fe de los mártires, hermano. ¿Por qué? Ellos estuvieron dispuestos de dar su vida. Imagínate aquellos que fueron quemados en la estaca vivos. Aquellos que fueron tirados en el Coliseo de Roma y entretenidos, como decir, toda la gente que lo miraba, ellos se divertían porque los mártires estaban siendo atacados por las bestias que tenían adentro del Coliseo. Yo lo único que le pido, Señor, dame un poco la fe que tuvieron los mártires y la fidelidad que ellos tenían. ¿Por qué, hermanos? Porque eso se trata de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora yo entiendo, en el tiempo que la iglesia adventista está atravesando, estamos viviendo un tiempo de hipocresía. Porque no hay sinceros cristianos, porque no se ha desatado la persecución. Pero cuando se desate la persecución, entonces el oro se refinará en fuego, como dice la palabra de Dios. Es importante, hermanos, cuando estalló esta persecución en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Nerón, ¿sabes tú qué es lo que esa iglesia se mantenía pura? ¿Por qué? Porque solamente los que estaban dispuestos de estar entregados al 100% estaban dispuestos de unirse a la iglesia para ser perseguidos. Y el título que había puesto el sermón en esta mañana era ¿perseguidos o perseguidores? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabías tú el conflicto de los siglos dice una parte, pero también el evento de los últimos días dice también de que en aquellos días le van a echar la culpa a un pueblo específico que están en contra de los principios de las leyes que el ser humano, de las leyes que el ser humano ha adoptado. Ahí estuvimos escuchando lo que nuestra hermana acaba de decir. Y a mí no me cae como decir, no me sorprende las cosas que van a venir, porque se va a cumplir las profecías. Pero estos sermones, hermanos, a ti no te tiene que llenar de miedo. A ti lo que te tiene que hacer es de que analicemos nuestra vida, si nuestra vida está entregado tal como es en las manos de Dios. Porque lo único que yo puedo decir, hermanos, si nosotros estamos preparados, ¿qué nos va a preocupar? La persecución todos nos tiene que venir. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 8:32, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Persecución, angustia, hambre o cárceles. Hermano,
hermano, nada de eso nos podrá separar de Dios. Hermanos, ¿cuál fue el motivo por qué los movía a los mártires? Dice que los mártires, la fe de los mártires, cuando ellos sufrían por Cristo, ellos se sentían gozosos, felices por ser participantes de las aflicciones de Cristo. Ellos encontraban su gozo en ser participantes de sufrir por Cristo, por predicar la palabra de Dios. Ahí está el gozo de ellos, hermano. Ahorita nosotros me hago la pregunta y digo, Señor, estamos viviendo en un tiempo de comodidad, porque nos conformamos. Mira, hermano, mira, en el tiempo que estamos mirando tenemos bancas, tenemos sillas, tenemos aire acondicionado, tenemos luz. Imagínate los mártires. Los mártires eran llevados, como decir, en las cárceles por su fe. Muchos de ellos tuvieron que salir de las ciudades porque los estaban persiguiendo, porque había un odio satánico contra ellos por enseñar la palabra de Dios. Fueron echados de la ciudad de Roma, y muchos de esos cristianos que huían comenzaron a escarbar por abajo de la tierra. Habían cuevas donde hacían su culto, donde hacían la adoración a Dios, eran privados de la luz del día. Llegó el momento de que cuando Roma se daba cuenta de que estaban esos cristianos, eran perseguidos y rehuían de las ciudades a los montes. Tú te das cuenta de la fe que tenían los valdenses. Esas persecuciones fueron aniquilados, familias completas, tribus completos, hermanos. Y la razón, ¿cuál fuera? Ahora sí, ¿cuál era el pecado? El pecado de ellos era por querer adorar a un Dios en el día que dice la palabra de Dios. ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos, hermanos? Porque la razón principal de que ellos se oponían a las falsas enseñanzas que la iglesia estaba enseñando. Por eso fueron acallados, por eso fueron aniquilados, para que la iglesia pudiera tener dominio completo ante el mundo entero. ¿Sí? Es por esa razón. La enemistad que contra el Redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre. Jesucristo lo dijo: si a mí me han perseguido, dijo, a vosotros también os perseguirán. Gozaos y alegraos que nuestro nombre, dijo, está en los libros. Gozaos y alegraos, porque grande es nuestra recompensa en el reino de los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos ante la persecución. Realmente un cristiano tiene que sentir gozo y alegría por ser perseguido por enseñar la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios y lo dijo Cristo que sí. Pero si nosotros no estamos entregados en la mano de Cristo, a la primera que venga, vamos a correr. Y muchos se van a levantar dentro de la iglesia y decir, ¿sabes qué? Está bien lo que me estás enseñando. ¿Sabes qué? Yo voy a renunciar a mi fe, yo voy a formar parte con ustedes. Y se forman parte con los que van a perseguir. Oye, ¿tú conoces a dónde están los demás adventistas? ¿Qué día se reunían? Por eso el Señor Jesucristo dijo, nuestros propios hermanos nos van a entregar. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos conocen dónde estamos, qué día aguardamos. En el tiempo de los discípulos, los paganismos llegó al oído de los paganismos y dijeron, ¿saben qué? Dice, nosotros tenemos que perseguir a todos los cristianos,
Porque si el evangelio de ellos llegara a triunfar, nosotros no vamos a tener iglesia. Y se levantó el fuego de la persecución. Persiguieron a los cristianos. El paganismo previó que la triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Tremendo, hermanos. Encendió el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados de sus posesiones. Por eso yo estaba diciendo, ¿tú estás dispuesto a perder todo por Cristo? Yo estoy dispuesto a perder todo por Cristo, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer la decisión, como si cuando pase ese tiempo, las tierras, las casas no van a tener ningún valor. No van a tener valor. Pero todo se va a acabar de todos modos. Todo se va a acabar, hermano, todo se va a acabar. Acuérdese esto. Dice, todos ellos sufrieron gran combate de aflicción, experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Eso es lo que nos tiene que mover. Tenemos que entregar nuestras vidas tal como somos. Si nosotros queremos entrar en la patria celestial, tenemos que estar dispuestos de enseñar la verdad, de servir a Cristo y de aún de morir. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. Es lo que yo miro. Mientras yo venía manejando hacia acá en esta mañana, yo venía meditando esta parte. Se me estaba olvidando que había el stop, porque sabes que siempre en las carreteras hay 4 stops. Se me olvidó que nada más había stop de cruce de un lado. Y por poquito, apenas se alcanzó un vehículo pasar, si no hubiera chocado ahí. Y esto que estoy diciendo, ¿por qué? ¿De casualidad? No, hermanos. Creo que el enemigo está en contra, porque no quiere que yo enseñe estas cosas. Y otra de las cosas, hermano, yo quiero pedir su oración por su servidor. La semana pasada no me sentía bien. Tuve que ir a que me hicieran estudios. Me van a dar los resultados este martes. Y estaba un poquito, como decir, no estaba muy contento. Y le estaba diciendo al Señor, solamente tú sabes. Le digo, si tú quieres que yo te sirva, adelante. Y si tú quieres que no viva, también mi vida está en tus manos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces cuando la enfermedad toca tu vida, dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hermanos, el Señor siempre me pone personas, hay veces que me pone personas que conocen de la palabra de Dios, pero que van a la iglesia dominical. Y el Señor, yo le digo, Señor, ayúdame a testificar de tu santa palabra. Encontré una persona, el viernes pasado, le dije, ¿sabe qué, hermana? Le dije, ¿usted conoce la palabra de Dios? Sí, dijo, yo voy a una iglesia. Y entonces le digo, mire, ¿usted ha escuchado hablar del día de reposo del Señor? Le digo, ¿cuál es ese día? ¿El sábado? Ella conoce el sábado. Pues la invito para que se venga a reunir con nosotros en el día sábado. Tenemos servicio en la iglesia. Hermanos, lo único que le pido al Señor, ayúdame a que yo pueda servirte con todo mi corazón. Y la verdad, hermanos, muchas veces no me da temor de decir las cosas, pero tristemente puedo decir, ahorita, dentro de nuestra iglesia, solamente el Señor sabe y conoce quiénes de verdad estamos
estamos con todo el corazón dispuesto de hacer las cosas como dice el Señor. Pero cuando venga el tiempo de la persecución, hermanos, ahí se va a mirar, como dicen por ahí, de qué estamos hechos. Es que la persecución y todas las persecuciones y las pruebas, ¿sabes tú que lo que van a hacer? Van a refinar, todo eso va a refinar nuestro carácter. ¿Cómo vamos a llegar a tener paciencia? La única forma que nosotros aprendamos a tener la paciencia de los mártires, ser fieles como ellos, es permitir que el Señor haga ese cambio en nosotros. Y es por eso, hermanos, de que los invito, de que cuando usted tenga que hablar la verdad, hable la verdad, porque Dios lo ha puesto ahí que hable la verdad. Si la persona se convenza y viene, dice la palabra, porque dice Ezequiel, dice, háblale al impío que se aparte de su camino y que venga y se arrepienta. Dice, si el impío se aparta de su pecado, de su camino, mal camino, y vuelva a Dios, habrá librado su vida. ¿Sí? Es por esa razón, hermano, nosotros tenemos que decir la verdad tal como es. No tener miedo. Usted no tenga miedo. Así pueden ser pastores. Así pueden ser pastores que están yendo a universidades, lo que no importa lo que tengan. La palabra de Dios tiene mucho más poder. Porque la palabra de Dios convence, hermanos. Es por eso de que hay que hablar la verdad, como dice la palabra del Señor. Y el Señor obra. La parte mía es hablar. Y la parte del Señor es obrar. La parte del Espíritu Santo es convencer a la persona de su pecado y reconocer dónde está la verdad y venir a donde está la verdad. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar el número 162. Gracias, hermano, buen tema. Yo quisiera agregar algo antes de que se comience el himno. Sí, hermano. Lo que usted dijo es una gran verdad. No temamos a lo que viene, porque de todas maneras, de un modo o de otro, todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Estemos con Dios o estemos en contra de Él, todo se va a acabar, hermanos. Así es de que no temamos, estemos del lado de la verdad. Amén. En presencia estar de Cristo, en su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cada espero verle cuando venga en gloria y luz. Cada
Amén.